Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a los que nos van uniendo a este evento. Muchas gracias por haber atendido a esta invitación y vamos a dar un par de minutitos para que se nos sigan sumando todas las personas que quieren, digamos, hacer parte de este espacio. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto tener la recepción de tantos clientes invitados conocidos a este espacio que hemos querido diseñar para ustedes. Este corto webinar de contabilidad de coberturas en el que en realidad esperamos se lleven una visual más allá de lo técnico, en realidad algo más práctico que puedan de pronto interiorizar y llevar a la realidad de sus compañías. Bienvenidos a todos nuestros clientes de la región. Este es un evento Interaméricas y la verdad es que es un gusto poder tenerlos aquí. Sin más, ya tenemos casi 200 personas que se nos han unido y digamos que muy contentos de ver que están interesados en el tema. Vamos a dar inicio. Si quieres, Ale, me ayudas para que entremos un poquito como a la agenda que tenemos pensada para este evento. Es un espacio corto, pero esperamos que sea bastante productivo y sobre todo poderles dar espacio a muchas preguntas que seguramente surgen en el día a día. La idea es hacer una presentación general pues del por qué hablar de contabilidad de coberturas y el por qué también nosotros como asesores integrales vemos una necesidad de poner sobre la mesa este tema, ver cómo funciona un poco este tema de contabilidad de coberturas, traerles a colación ejemplos prácticos y casos de éxito en los que como asesores Leo ha visto realmente que sí tiene, digamos, efectos en la gestión de riesgo y en el control un poco
de las volatilidades a las que nos vemos enfrentados como compañías. Definitivamente puedo poner de caso, personalmente creía que este tema de contabilidad de coberturas era algo muy ajeno como a la realidad de muchas compañías, pensaba que era un poco más como para ciertas industrias o tamaños de compañías, pero digamos, la experiencia nos hemos ido dando cuenta que es un tema que definitivamente puede ser útil para muchos, que definitivamente todos estamos expuestos a todas estas volatilidades que aún estamos enfrentando en términos macroeconómicos, y pues de allí esta necesidad de encontrar también este espacio en el que ustedes puedan conocer un poquito más sobre el tema. Definitivamente no es un tema que esté, digamos, de manera natural en las compañías, por tanto, como todo tiene ciertos retos y dificultades comunes que hemos encontrado que con una buena, digamos, gestión y administración se pueden llevar adelante sin problema, pero definitivamente pues tiene ciertos temas que habrá que revisar en el momento en el que uno decide aplicar contabilidad de coberturas, beneficios, y allí creo que es donde la idea se enfoca, y es cuáles son las ventajas en realidad de tener este tema de contabilidad de coberturas más allá de algo muy normativo y técnico, realmente interiorizado frente a inversionistas, accionistas y todos los stakeholders que están alrededor de una corporación. Y finalmente, pues recomendaciones finales sobre cómo se hace adelante este tema de contabilidad de coberturas en sus organizaciones. Sin más, si quieres, Ale, empecemos. Les presento a nuestro amigo de la casa y asesor experto Diego Macías. Diego es ingeniero industrial y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Tiene una alta experiencia en consultoría financiera, especializado en múltiples temas, pero particularmente en implementación de IFRS, particularmente en temas de instrumentos financieros, efectividad, ya hablaremos de ello, y todo el mundo de requisitos frente a contabilidad de coberturas. Es el profesor docente para todos en este tema de la Universidad de los Andes, externado a Rosario, la Universidad Nacional, y digamos asesor también de compañías bastante pues importantes en Colombia. Hablamos de Ecopetrol, Avianca, Boitec, Banco Colpatria, entre otros. Diego es de la casa, como les decía, es la persona que también nos ha llevado un poco por este mundo a ir aprendiendo, hemos aprendido de manera conjunta y hemos tenido la oportunidad de apoyar a varios de nuestros clientes. Y me presento, si quieres decir, porfa, para aquellos que de pronto no he tenido la oportunidad de conocer personalmente, Alejandra Guzmán, gerente senior del área de Deal Advisory para BDO Interaméricas, profesional en finanzas y relaciones internacionales del externado, magíster en finanzas de la Universidad de Rosario, con énfasis en administración financiera, muy del mundo corporativo, por tanto este mundo de mercado de capitales nunca había sido como de mi interés, pensaba que el tema de coberturas, derivados, estabilidad de coberturas, de hecho, es algo más ajeno, y por eso, digamos, mi interés y mi experiencia personal de cada vez encontrar más valor agregado en las corporaciones y en las compañías sobre este tema, especializada en valoración y evaluación de proyectos, 8, casi 9 años en el mundo de firmas, y digamos muy enfocada en dar siempre un valor agregado y ser asesora de todos nuestros clientes. Sin más, Diego, bienvenido. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muchas gracias. Súper. Bueno, si quieres, empecemos por lo que nos ha traído acá y el por qué hablar de contabilidad de coberturas. Creo que lo hemos visto, lo hemos charlado en algún momento, sería interesante ponerlo sobre la mesa a todos nuestros clientes porque sí estamos viendo que hay varios temas macroeconómicos, definitivamente el último año en temas de, por ejemplo, tasa de cambio ha sido muy fuerte. Ahora vemos temas también del precio del petróleo, tasas de interés que aún como que siguen ahí en su proceso por bajar, temas inflacionarios que aún siguen pesando. Entonces, cuéntame un poquito del por qué hablar sobre este tema de contabilidad de coberturas y cómo crees que esto puede traerse a colación a todos nuestros clientes.
Claro que sí. Bueno, pues bienvenidos a todos. Ya tenemos 230 personas. Me alegra que haya interés en el tema. Entonces, bueno, hablemos un poco. Si quieres, adelanta la diapositiva. Bueno, entonces, pues sin lugar a dudas, vivimos en un mundo en donde los precios de mercado pues se mueven, son volátiles. Y pues con lo que estamos viviendo, con las medidas de aranceles de Trump, pues sin lugar a dudas es una realidad. Entonces, temas como tasas de cambio, tasas de interés, precios de materias primas que cotizan en los mercados internacionales, pues definitivamente es un aspecto que no solo es coyuntural, permanentemente los precios están fluctuando, no solo en el presente, a lo largo del tiempo y en el futuro pues igual. Y este tipo de variables generan impacto en las finanzas de las compañías y sin lugar a dudas, pues las compañías tienen la necesidad de protegerse, no solamente gestionándolo a través de coberturas naturales o con derivados, sino también poderlo presentar con claridad a los grupos de interés. Claro, sean accionistas, sean reguladores, revisores fiscales, auditores, etcétera, etcétera, incluso los propios empleados de las compañías, la gente quiere comprender cómo la empresa aborda la gestión del riesgo. Es una empresa que está completamente expuesta, que cualquier cosa puede llegar a pasar generando potenciales pérdidas o no. Es una compañía responsable que tiene claro que hay que protegerse frente a estas variables y la contabilidad de coberturas nos facilita poder presentar con claridad la gestión de riesgo en la contabilidad, porque muchas veces es como si fueran dos universos, lo que se hace con el flujo de caja y la contabilidad. Bueno, contabilidad de coberturas, como su nombre lo dice, precisamente busca que la contabilidad muestre con gran claridad cómo se está gestionando estos riesgos de mercado. Ahora, si pensamos en la planeación, tanto planeación financiera como planeación tributaria, la gestión del riesgo y el uso de contabilidad de coberturas, pues es una gran aliada, porque al poder ver con claridad cuáles van a ser las cifras futuras, gracias a hacer coberturas y conocer de antemano cómo se van a ver las cifras contables, pues esa es la esencia de contabilidad de coberturas. Eso nos facilita muchísimo la planeación financiera, ¿cierto? Pensar en futuros proyectos, si van a ver los recursos, si va a entrar este efectivo y también esa misma claridad que nos permite la comprensión de lo que a futuro se generará, también facilita la planeación tributaria, que es un aspecto pues fundamental en toda compañía. Ahora, sabemos que antiguamente estaba bueno, la NIC 39, la antigua norma de instrumentos financieros, que con todo lo que ¿Mm? ocurrió en 2008, bueno, pues fue reemplazada por la NIF 9. Entonces, en ese orden de ideas, pues la norma, la NIF 9 abarca varios temas, tiene tres temas principales, pues pensando puntualmente en contabilidad de coberturas, pues sí hay una variación bien marcada, un cambio bien fuerte entre la norma anterior y la norma actual, precisamente en contabilidad de coberturas, pues otros temas también, pero bueno, dentro de contabilidad de coberturas, el tema de la evaluación de la eficacia es un cambio completo que muchas compañías todavía están confundidas con qué sigue vigente, qué ha cambiado. Y bueno, en buena medida lo que busca la norma es lograr una mayor alineación entre la esencia de la gestión del riesgo y lo que se presenta en contabilidad, que de manera más clara podamos explicar y demostrar que sí se está gestionando el riesgo y que la contabilidad lo muestre con esa claridad. Y por último, quisiera mencionar que muchas veces, pues incluso lo decía ahorita Alejandra, muchas veces se interpreta que ese es un tema muy sofisticado, que es solamente para compañías gigantescas, con grandes especialistas, y no, para nada, es un tema que perfectamente puede aplicar cualquier compañía, pues es que estar expuesto a tasas de cambio, tasas de interés, pues es algo completamente normal para cualquier negocio, no importa su tamaño. Y pues en ese orden de ideas, no solo las compañías grandes, también compañías medianas perfectamente pueden hacer uso de ese tratamiento contable que la norma permite y que facilita muchísimo la gestión y poder explicar cómo se está gestionando el riesgo en la compañía.
Súper, bueno, yo creo que ya estás tocando varios temas que seguramente van a traer varias preguntas. Aprovecho para que todos los que estamos conectados dejemos todas las inquietudes que tengan. Ya vamos a ir entrando un poco más en materia, como qué tipos de coberturas, y creo que eso lo podemos ir asociando a la realidad de cada una de nuestras compañías. Siéntanse libres de ir dejando todas estas preguntitas. La idea es que este espacio nos permita tener más un momento en el que podamos interactuar y realmente responder esas inquietudes y dudas que les han surgido. Entremos entonces un poquito a hablar de cómo funciona este mundo de contabilidad de cobertura. Ya venías tocando un poco la diferencia o la diferencia que había entre el anterior NIC 39 y ahora IFRS 9, pero hablemos un poco como qué se puede cubrir, con qué puedo cubrir. Bueno, si quieres entremos ya en materia. Claro que sí. Bueno, porfa, Gracias. ayúdame con la siguiente. Ahí, listo, perfecto. Entonces, bueno, comencemos por ahí. Claramente la norma pues tuvo cambios importantes, pues la parte, por ejemplo, de pérdida esperada y pérdida incurrida, pues bueno, es un cambio radical, pero bueno, entrando puntualmente en contabilidad de coberturas, una debilidad que tenía la norma anterior, la NIC 39, es que estaba muy enfocado en que la cobertura era válida, pues se consideraba que estaba funcionando más bien y que contablemente se podía continuar con el tratamiento si numéricamente el tema cuadraba. Si lo que pierdo por un lado más o menos es igual a lo que gano por el otro. ¿Por qué funcionaba esa variación numérica? Pues no importaba. Simplemente si lo que gano y lo que pierdo son más o menos de la misma magnitud, bueno, bien, chévere. Pero bueno, con el cambio de la norma a la NIF 9, el tema cambió radicalmente. Ya no es un tema simplemente numérico, ya no es un tema de que por pura coincidencia las pérdidas y las ganancias cuadran, sino que realmente la norma pide, bueno, ¿cuál es la relación económica? ¿Cuál es la esencia de la gestión del riesgo entre la variable que me genera incertidumbre y el subyacente, pues, del derivado, si se está haciendo una cobertura con derivados? Pues también se puede hacer coberturas naturales. Ahorita hablamos de eso. Entonces, esto cambia radicalmente el tema, porque muchas veces hay coberturas incluso perfectas en donde al final las cifras cuadran perfectamente, pero temporalmente puede parecer que, oiga, no está cuadrando. Claro, porque es que cada partida se valora diferente. El derivado pues tiene su metodología de valoración a valor razonable, mientras que la partida cubierta puede ser una cuenta por pagar o por cobrar, por ejemplo, en moneda extranjera, que se valora completamente diferente. Las metodologías pues no son iguales, depende de diferentes variables, generando que no se muevan, pues a lo largo del tiempo no se muevan las valoraciones o las mediciones en balance, no se muevan como espejo. Entonces, claro, con la Ujú. norma anterior podía pasar que por movimientos coyunturales del mercado pareciese que, uy, no empata pérdidas con ganancias, a pesar de que la cobertura sí estaba bien diseñada. Entonces, ese tipo de problemas que generaban que temporalmente, pues el tema no pareciera que no cuadrara y que obligaba a las compañías a descontinuar el tratamiento, pues se soluciona con la NIF 9. Ya no es un tema de que por pura coincidencia funcionó o no funcionó temporalmente, sino bueno, ¿cuál es la esencia de la gestión? Si estamos desde el diseño de la cobertura, si estamos buscando que al final de cuentas lo que pierdo por un lado lo gano por el otro, pero no por coincidencia, sino porque realmente se diseñó pensando en eso, bueno, ahí cambia radicalmente la forma de pensar. Ahora bien, Ok. porfa, si quieres, continuemos. Ahí, perfecto. Listo, ahora. Pues hay varios elementos a tener en cuenta. Ya entonces tenemos claro diferencia entre una norma y la otra. El principal cambio es este que acabo de mencionar. Ahora bien, para aplicar contabilidad de coberturas, pues hay varias cositas que hay que dejar claro. Lo primero que todo, pues la partida cubierta. Pues pensando en el aspecto contable, ¿qué puede ser objeto de cobertura? ¿Cierto? ¿Qué podemos cubrir a los ojos de la norma? Pues hay diversidad de elementos, los tenemos en pantalla. Primero que todo,
activos o pasivos reconocidos en balance. Claro, pues yo puedo tener, por ejemplo, un préstamo en moneda extranjera o un préstamo a tasa de interés variable que me genere incertidumbre, o puedo tener cuentas por pagar o por cobrar en moneda extranjera. Claro, también lo puedo cubrir. O para las compañías que sus inventarios se miden a precio de mercado, pues claro, ahí supongamos que yo manejo inventario de cobre, por decir un ejemplo. Pues si lo valoro en balance a precio de mercado, pues esa valoración va a estar todo el tiempo fluctuando y pues perfectamente puedo llegar a cubrirlo. O el último caso que Ok. tenemos ahí en pantalla, temas de inversiones, por ejemplo en subsidiarias o filiales, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es el caso más sencillo cuando tenemos un activo o un pasivo de antemano reconocido en balance, que es como el caso que usualmente se piensa. Pero bueno, no es el Yo te único caso. quería preguntar una, Diego, y es, por ejemplo, eso nos ha surgido como inquietud. Estas transacciones futuras altamente probables, ¿cómo compruebo, cómo puedo yo probar que va a ser altamente probable y que de pronto no voy a empezar a incurrir es en una sobreestimación, una subestimación solamente por algo que no está, digamos, sobre piedra? ¿Cómo es este tema? Claro, claro. Entonces esa es una excelente pregunta, porque el elemento 2 y el elemento 3 parecieran lo mismo, pero son cosas diferentes. Entonces, si quieres, comienzo con la transacción altamente probable. Una transacción altamente probable es una expectativa. No se ha firmado nada, simplemente yo creo. Pero claro, ¿cómo así que yo creo? Pues, ¿qué es lo que estás contabilizando? ¿Una expectativa? Entonces, ¿qué ocurre? Es usual, mejor dicho, antes de explicar eso, una cosa importante de las normas NIF es que en ningún momento nos van a decir cómo gestionar nuestro negocio. No, cada empresa mira a ver cómo gestiona el negocio. Simplemente la NIF le dice a uno, bueno, listo, como tú decidiste gestionar pues de la manera que lo estás haciendo, entonces apliquemos las normas pues idóneas para esa situación que estás viviendo. Entonces, bueno, pensando en las transacciones altamente probables, pues es muy común cuando son negocios altamente predecibles. Entonces me acuerdo de un cliente que, bueno, un floricultor colombiano, que pues ustedes saben, Colombia pues tiene la fortuna de tener flores que son pues muy, muy deseadas en el exterior. La compañía básicamente exportaba la gran mayoría de su producción y para San Valentín pues todos los años vender era facilísimo. Los clientes, pues los Walmart, Target, ese tipo de compañías, siempre lo buscaban para comprar las flores para San Valentín. Entonces, desde el año anterior, tipo octubre, noviembre, la persona todavía no había firmado ningún contrato, pero fue contratando un forward. Y uno se pregunta, oiga, pero si no hay exposición todavía, no has firmado ningún contrato de venta de flores, ¿por qué fuiste contratando el forward? Bueno, pues porque la persona consideró que valía la pena de una vez contratarlo. Pues la norma nuevamente no nos va a decir qué hacer o qué no hacer en la gestión del negocio. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Porque en ese caso es supremamente predecible que en todos los febreros de cada año va a ser facilísimo vender las flores, pues porque es la dinámica de ese negocio. Entonces, Claro. en ese tipo de casos, uno dice, oiga, no, no, no es una apuesta, no estoy contratando para ver si de pronto aparece algo, no, es porque mi negocio es tan fuertemente predecible en esos momentos puntuales que de antemano, pues no es descabellado contratar un derivado y por lo tanto aplicarle contabilidad de coberturas. Entonces, listo. En ese caso es viable y la norma pues tiene su alternativa de tratamiento porque tenemos un derivado ya en balance, pero no tenemos la fuente del riesgo todavía. Entonces, Ujú. ahí aclaro el tema entonces del otro, del segundo, del compromiso en firme. Un compromiso en firme, ¿qué es? Un contrato ya firmado, ¿cierto? En firme significa que ya lo firmé. Entonces, claro, hay contratos que son tan reales como cualquier otro contrato, pero sencillamente no hay ninguna norma NIF que nos obligue a reconocer en balance un activo o un pasivo asociado.
Bueno, pues ahí pusimos un par de ejemplos. Una nómina en moneda extranjera. Sí, de pronto tengo un empleado que lo contraté localmente, pero el empleado Ujú. vive en otro país y pues le pagamos el salario en moneda extranjera, en la moneda del país en el que está. Claro, es una nómina en moneda extranjera. Hay que reconocer un pasivo por los futuros desembolsos de nómina. No, uno simplemente pues va reconociendo mes a mes pues ese costo, De pero de acuerdo. todos modos es un contrato tan real como cualquier otro contrato. Entonces, independientemente de que alguna norma nos obligue a reconocer un activo o un pasivo en balance, si tenemos esa exposición, pues la podemos cubrir. Entonces, bueno, realmente la única diferencia entre el uno y el 2 es que en unos casos hay una norma NIF que nos obliga a reconocer un activo y un pasivo, mientras que en el otro caso, pues no se requiere reconocer nada en balance, pero el contrato es tan real en un caso como en el otro, lo hemos firmado, no es una expectativa, es una realidad que nos obliga pues a tener una exposición a determinada variable de mercado. Muy interesante, súper. Y entonces ahorita hablabas como de cuáles son esos instrumentos de cobertura y empieza Cristo a decir y uno dice derivados. Claro. Derivados solamente, uno cree que solamente hay derivados. Si quieres, pasemos a la siguiente, dale, hablemos como de qué tipos de coberturas existen y tú cómo lo ves en el día a día de las compañías. Perfecto. Entonces, bueno, la gente muchas veces habla de uno solo, el tratamiento de contabilidad de coberturas, y no es él, son los. Hay tres tratamientos contables de contabilidad de coberturas, pues los tenemos en pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? Dependiendo de las características de la exposición, no del instrumento de cobertura, no importa si es un forward, un swap, una opción o es una cobertura natural, independientemente del instrumento de cobertura, la esencia para saber qué tratamiento aplicar solo depende de cuál es la exposición que quiero cubrir. Entonces, comencemos con la primera. Coberturas de flujo de efectivo. Pues como su nombre lo dice, la incertidumbre está en el flujo de caja. Entonces, un caso típico es una deuda a tasa de interés variable. Bueno, supongamos que soy una compañía estadounidense que, bueno, tengo que pagar intereses a la tasa SOFR, a una tasa variable. Bueno, si la tasa aumenta, naturalmente me va a tocar pagar más intereses. Si la tasa baja, pues menos. Pues no sé cuánto va a tener que pagar. Hay una incertidumbre en los flujos de cada futuros. Bueno, en ese caso sería una cobertura de flujo de caja o flujo de efectivo, porque no sé cuánto tendré que pagar en el futuro en ese flujo de caja. Listo. Ahora bien, las coberturas de valor razonable, el tema cambia. En ese caso, la incertidumbre no está en el flujo de caja futuro, sino en el valor presente. Eso, pues bueno, cualquier cosa que se mida valor razonable, pues que responda a precios de mercado, es susceptible de aplicar este tratamiento. Entonces, por ejemplo, una compañía podría comprar deuda soberana del país que sea a tasa fija. Pues sí, uno podría comprar títulos de la república, del país en el que estemos, ¿cierto? Del país en el que estemos. Entonces, pensando en Colombia, por ejemplo, los famosos TES, pues son deuda de la República de Colombia. Esa deuda, pues lo más común, no solo en Colombia, sino en general, es que sea tasa fija. Por ejemplo, 8%. Bueno, nominal por 8%. Los flujos futuros son completamente conocidos. No hay problema, son completamente conocidos. ¿El tema cuál es? El valor presente. Claro, ese título se negocia en el mercado y yo lo pude haber comprado por 100 y mañana de pronto se desploma el precio. Uy, el precio de mercado. Y si lo estoy valorando a mercado, cantidad por precio, si el precio cae, pues el valor en balance se va a desplomar, generando impacto en resultados. Esa situación se puede cubrir. Y aprovecho para conectarlo con lo que hablábamos ahorita. Los compromisos en firme pueden aplicar
el primero o el segundo caso. Ahorita hablamos de eso porque es un caso bien curioso en donde el compromiso en firme, dependiendo de las características de la exposición, puede ser una cobertura de flujo de efectivo o una cobertura de valor razonable. Ahorita se los explico. Ok, Y también retomo el tema de las transacciones altamente probables. Claro, yo todavía no he firmado nada. Yo creo que voy a vender más o menos unas 1000 flores, supongamos, retomando el ejemplo ahorita. Pues espero que sean 1000 porque vengo negociando con los clientes, pero puede que sean 1010 o puede que sean 950, no sé cuántas exactamente van a ser. Bueno, si ni siquiera sé cuántas unidades al final de cuentas voy a vender, pues tampoco estoy seguro de cuánto efectivo me van a pagar, cuántos dólares, si fuera una exportación a un cliente de Estados Unidos. No sé cuántos dólares el cliente me va a consignar en el futuro, porque ni siquiera sé cuántas flores al final de cuentas le voy a vender. Estimo que más o menos 1000. Bueno, pues ahí aplicaría una cobertura de flujo de efectivo, porque de antemano como no sé cuántas unidades exactamente voy a vender, tengo un estimado, pero no sé el número exacto, pues tampoco sé cuánto va a ser ese P por Q. Entonces, bueno, ahí aplicaría la cobertura de flujo de efectivo. ok. Y el tercero es un caso muy particular. Cuando las compañías tienen subsidiarias o filiales en el exterior, en donde su moneda funcional de los estados financieros es diferente a su moneda local. Entonces, bueno, pensando, supongamos una compañía puede ser mexicana. Claro, la compañía, su moneda es el peso mexicano, pero la subsidiaria puede ser, bueno, no sé, Argentina. Claro, la subsidiaria maneja una moneda funcional diferente a la de la casa matriz. En ese caso, cuando se hace la consolidación de estados financieros, pues cada vez que se consolidan los estados financieros de la subsidiaria o de la filial, pues se hace con una tasa de cambio diferente, la que esté vigente en ese momento. Eso genera evidentemente ruido, genera una exposición, porque si la tasa de cambio se desploma, pues esas cifras de la subsidiaria pues van a parecer chiquiticas, va a parecer que nos fue súper mal, cuando simplemente es un tema de tasa de cambio. Eso también se puede cubrir. Ahorita les explico un par de ejemplos. Entonces, en ese caso, pues si ustedes manejan temas de consolidación, sabrán que ese descalce, por llamarlo de alguna manera, valori en patrimonio. Entonces, ahí existe el tratamiento para en el ORI generar ese, digamos, encaje entre lo que pierdo y lo que gano. Ahora, Pues pensando en cómo las compañías aplican todo este tema, pues esto es un componente al final de cuentas de la gestión del riesgo, ¿vale? La gestión del riesgo no solo es la parte contable, involucra todo el diseño de cómo se gestiona y cómo se ejecuta las coberturas. Entonces, bueno, Alejandra ahorita nos hablaba de, oiga, es que no todos son derivados, porque muchas veces cuando la compañía no está muy metida en el tema de derivados, pues lo ve como algo complejo, algo difícil, algo que no ujú. entiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se pueden hacer coberturas con derivados, sí, claro, es una alternativa, pero no es la única. Muchas veces las compañías realizan coberturas naturales, sin derivados. Entonces, bueno, solo un ejemplo cortico. Supongamos que yo importo materias primas, transformo y luego exporto. Pues en ese caso, supongamos que importo de Europa. Entonces, tengo una exposición en el costo y en el ingreso al euro, pues a la tasa de cambio frente al euro. Pues en ese caso, si el euro aumenta, uy, mayor costo, sí, pero también mayor ingreso, o viceversa. Si el euro aumenta, oiga, perdón, lo dije al revés, si el euro cae, entonces menor ingreso, mala cosa, sí, menor ingreso, pero también menor costo. En ese caso, al estar el ingreso y el costo, ambos expuestos a la misma variable, en este caso la tasa de cambio, se genera una cobertura natural. Sin derivados, lo que pierdo por un lado se compensa con lo que gano por el otro. Y ese tipo de situaciones
cuando uno se pone a analizar en esencia la manera de funcionar de los negocios, no son tan inusuales, se presentan con bastante frecuencia y a ese tipo de situaciones también se le puede aplicar contabilidad de coberturas. Y acá me surge una pregunta que de hecho es la que nos hacen comúnmente cuando hablamos con algunos de los clientes y es, listo, yo puedo empezar entonces a llevar contabilidad de coberturas con lo que tengo en este momento. Por allá tengo un forward que, digamos, en el que empecé a principios de año, o yo creo que puedo estar usando ciertos derivados que habían por allá escondidos en la contabilidad que no los teníamos muy claros. Puedo empezar a usar esos. Con esto hablemos un poquito como de esos pasos, esos requerimientos también que pues nos toca empezar a ser un poquito más juiciosos en términos de contabilidad de coberturas. Claro, claro. Entonces, bueno, de pronto uno, pues en la empresa tiene un par de derivados y hoy asistí a una charla y me dijeron, oiga, usted perfectamente Ujú. puede aplicar contabilidad de coberturas. Entonces uno dice, oiga, Tal. pero ¿cómo hago? No, yo no tenía esto implementado, ¿lo puedo empezar a aplicar a los derivados que ya tengo? Entonces, claro, en pantalla tenemos como el espíritu de lo que la norma espera que se realice, pero muchas veces uno lo tiene pues más o menos montado, pero no tan formal. Entonces, bueno, primero hablemos de el espíritu y luego, oiga, ¿cómo encaja eso con esa situación en donde yo ya tengo unos derivados y me pregunto si puedo entrar a aplicar contabilidad de coberturas? Entonces, la norma pues básicamente espera que la compañía tome con seriedad el tema. Es decir, lo que tenemos en pantalla es básicamente lo que cualquier compañía que se ha metido con formalidad en la gestión del riesgo tendría implementado. Entonces, primero, pues como cualquier problemática, lo primero que hay que hacer es identificarla y entenderla. Entonces, listo, primero venga a ver a qué tipos de riesgos de mercado estamos expuestos. ¿Cierto? ¿A qué variables de mercado? Tasas de cambio, tasas de interés, precios de materias primas, etcétera, etcétera. Segundo, pues como cualquier proceso, debería tener una política que especifique las directrices de cómo en esta compañía gestionamos el riesgo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué tipos de derivados se pueden utilizar y cuáles no? ¿Cómo se determina el valor razonable de esos derivados? Bueno, que quede claro cómo en la compañía gestionamos el riesgo. Una vez, pues ya tenemos definido las directrices del proceso de gestión del riesgo, bueno, se entra a diseñar una cobertura, ¿cierto? Oiga, como estamos expuestos a no sé, vamos a hacer una venta, una exportación, eso claro nos va a generar potencialmente ruido en diferencia en cambio, podemos tener pérdidas. Bueno, diseñemos una cobertura, contratemos un forward. Todavía no he contratado nada, simplemente lo estoy diseñando en mi mente o en un papel. Lo propongo en junta directiva, bueno, lo que internamente se define en la compañía. Y ahí sí, en el paso 4 es que se contratan los derivados. Listo, ahí sí cojo el teléfono, llamo a mi banco y pacto la transacción, teniendo previamente lo anterior. Perfecto. Y el paso 5 pues simplemente es un monitoreo, porque muchas veces pasa que teníamos de buena fe la expectativa de que la cobertura iba a funcionar, que ese derivado era el idóneo, y resulta que no. Resulta que de pronto, pues no nos quedó tan bien diseñada la cobertura y como que ese derivado más bien está generando es como una apuesta, como que me está exponiendo a mayores pérdidas de lo que de antemano tenía. Pues puede pasar por error humano. Entonces, listo, ese es el espíritu, pero entonces la pregunta de Alejandra, oiga, yo ya tengo unos derivados contratados, ahí están en balance. Entonces, bueno, primero Ujú. que todo, los derivados sí o sí siempre tienen que estar reconocidos en balance, con la respectiva contrapartida, pues en resultados, ¿no? Entonces, la compañía, perdón, la norma básicamente lo que dice es, si usted tiene los requisitos implementados hoy, todos los requisitos de aquí para adelante, no hay problema, hágale, de aquí para adelante. Retrospectivamente no. Entonces, si yo ya tengo unos derivados contratados que no han vencido, pues el pasado no se puede modificar. El pasado, pues bueno, apliqué el tratamiento de instrumento de negociación, variaciones frente
a resultados, contra resultados, pero de aquí para adelante, si aquí tenemos pues más discriminado, si implemento estos requisitos, pues perfectamente puedo empezar prospectivamente a aplicar contabilidad de coberturas. Entonces, bueno, aquí pues les compartimos una descripción más clara de lo que debe contener cada uno de estos requisitos. Pues como decíamos, la identificación incluye las coberturas naturales, porque las coberturas naturales son una cobertura. Lo que ahorita hablaba Ujú. de una compañía que importe y exporte a Europa, tanto en el costo como en el ingreso, tengo exposición a la misma variable. O, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de casos de éxito, compañías que de pronto tienen ingresos en moneda extranjera, pero también tienen una deuda en la misma moneda. Entra moneda extranjera vía venta y sale vía pago de la deuda. Bueno, es una cobertura natural que no se requiere volver a cubrir, ya está cubierto. Bueno, eso hay que identificarlo. En cuanto a la política, bueno, en pantalla tenemos los elementos, pues dejar por escrito a qué estamos expuestos, cuáles de esos riesgos sí queremos cubrir y cuáles no. No estamos obligados a cubrirlo todo. El tipo de cobertura, los tres que hablábamos ahorita, bueno, a cada situación, qué tipo de cobertura le corresponde y de resto, temas de cómo se valora el derivado, la metodología y los insumos y muy importante, cuál es la metodología que voy a emplear para evaluar si esta cobertura está cumpliendo su propósito. Si efectivamente lo que pierdo por un lado se está compensando con lo que gano con el otro. La famosa evaluación de la eficacia. Listo, Ujú. sea por escrito. Ahora, la designación formal, pues es como un acta de matrimonio, porque tenemos pues una pareja, la exposición y el instrumento de cobertura. Instrumento que puede ser un derivado o, como dije en el caso de ahorita, puede ser ingresos en moneda extranjera versus una deuda, también en moneda extranjera. Uno es pues igual que en un matrimonio, uno es el que genera el riesgo y el otro es el que lo cubre. Entonces, bueno, hay que hacer una designación, tal cual como un acta de matrimonio, quiénes se están casando, qué riesgo se está cubriendo, cuándo comienza la cobertura y cuándo termina para propósitos contables. Entonces, pensando en el ejemplo o la situación que mencionaba ahorita Alejandra, si yo hoy me enteré del tema y quiero aplicarlo, pues bueno, contablemente hoy comienza la cobertura. A pesar de que el derivado lo contraté hace mucho, para propósitos contables nos casamos hoy. Previamente éramos novios, vivíamos, pues sí, vivíamos juntos, pero no nos habíamos casado ante la iglesia. Bueno, ahora bien, el monitoreo. El monitoreo, pues básicamente es verificar que realmente se está compensando pérdidas con ganancias, porque todo lo anterior hasta el punto 3 se hace antes de llamar y pactar la cobertura. Entonces, listo, se implementa lo previo hasta el punto 3, se contrata la cobertura y punto 4, bueno, hagamos monitoreo, seguimiento de aquí a la fecha de vencimiento para verificar que efectivamente se está mitigando el riesgo, no sea que por error nos quedó mal diseñada la cobertura y tal vez estamos generando riesgos adicionales. Súper. Si quieres, pasemos como ejemplos prácticos de lo que hemos visto y casos también de éxito, que creo que puede dar bastantes luces a lo que nos venías contando, cuáles pueden ser esas relaciones, matrimonios que podríamos ir viendo en cada uno de los casos de lo que nos permite también la contabilidad de coberturas. Claro que sí. Entonces, bueno, hablemos de casos, situaciones que se pueden presentar para cada uno de los tipos de cobertura, porque entre las Ujú. casi 300 personas que tenemos conectadas, pues cada uno estará viviendo una situación diferente y seguramente se Total. estará preguntando, oiga, ¿me aplicará a mí? ¿Y cuál me aplica, no? Entonces, bueno, flujo de efectivo. Dijimos, cuando la incertidumbre está en el flujo de caja que voy a pagar o que voy a recibir en el futuro. ¿Listo? Entonces, bueno, el ejemplo que decía, deuda a tasa de interés variable, ¿cierto? Pues en Colombia, por ejemplo, tenemos la IBR, que es como la SOFOR colombiana, en donde, pues bueno, si sube me toca pagar más intereses, si baja
Pues menos, pero no sé cuánto. Listo. Pero ahí también caen las transacciones altamente probables, esas compras o ventas proyectadas que en la planeación financiera se han definido, pero exactamente no sabemos cuánto va a ser lo que vamos a comprar o a vender. El caso del floricultor. Y yo también decía, bueno, los compromisos en firme pues ya están firmados, es un contrato real firmado, no es una transacción altamente probable, pero hay una excepción. La norma dice, ojo, si esa compra o venta que ya está firmada, por ejemplo una importación o una exportación, si la incertidumbre es tasa de cambio, concretamente tasa de cambio, en ese caso, y solo en ese caso, ese compromiso en firme se le puede aplicar el tratamiento de flujo de caja, que es un tratamiento que a la gente le gusta mucho porque todo el ruido de la fluctuación del instrumento cobertura como de la partida cubierta, pues por ejemplo, del derivado y de una cuenta por cobrar, toda esa fluctuación no va a resultados, va al ORI. Y eso nos permite tener un estado de resultados más limpio, sin todo el ruido generado por la fluctuación de los precios. Entonces, es una situación muy común, importaciones o exportaciones, en donde la fuente de riesgo es concretamente tasa de cambio. Bueno, lo podemos llevar bajo flujo de efectivo. Sigamos porfa la siguiente. Listo. Segundo caso. Coberturas de valor razonable, cuando la incertidumbre no es el flujo futuro. La incertidumbre es, bueno, eso que reconozco en balance a valor razonable, si se mueven los precios de mercado, puede que se desplome si es un activo o puede que aumente mucho si es un pasivo, generándome pérdidas en resultados. Entonces, bueno, tenemos los otros compromisos en firme, cuando la exposición no es tasa de cambio. Por ejemplo, pues materias primas, petróleo, maíz, oro, cobre, etcétera, etcétera. Claro, son materias primas que cotizan en los mercados internacionales. Recuerdo un ejemplo pues de un cliente que básicamente era una compañía, pues una naviera, compraba materias primas en un sitio y los transportaba al otro lado del planeta. Como su negocio era básicamente una intermediación, comprar a un lado, vender al otro y cobrar pues por el transporte, pues la compañía Ujú. decidió medir ese inventario a precio de mercado. Y eso pues evidentemente genera que de pronto compré a 100 y cuando voy a vender, uy, se desplomó. Voy a vender a Claro. 90, pierdo la diferencia. Bueno, eso lo podríamos cubrir. Y también aplica para, pues bueno, aquí tenemos algunos casos dependiendo del sector. Sector financiero que es normal que invierta en instrumentos financieros, pues el ejemplo que decía de comprar o invertir en deuda soberana del país que sea, que comúnmente es a tasa fija. Entonces uno dice, no, pues el flujo futuro está conocido, no tiene problema, pero el precio de mercado, que es su valor presente, eso sí fluctúa todos los días y nos puede generar pérdidas. Bueno, lo podemos cubrir y sería pues el tipo de tratamiento o valor razonable. Y para el caso pues de compañías no financieras, pues tenemos el ejemplo que mencionaba ahorita, inventarios que se decidió valorar o medir a precio de mercado, o por ejemplo otro tipo de contratos en firme, pues que por ejemplo arrendamientos en moneda extranjera o el ejemplo que daba de la nómina que a pesar Ujú. no está reconocido en balance un pasivo por la nómina, pero pues igual es un compromiso que hay que cumplir y que hay que ir pagando todos los meses, pero en moneda extranjera. ¿Y eso qué? Bueno, eso se puede perfectamente cubrir. Ahora, inversión neta, el tercer caso, cuando tenemos una subsidiaria o una filial que su moneda funcional es diferente a la nuestra, ¿cierto? Bueno, entonces, para el sector real, aquí les muestro un poco ejemplos de cómo en la práctica las compañías lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, tengo mi subsidiaria o mi filial en una moneda diferente a la mía, pues, por ejemplo, el peso colombiano, ¿y cuál sería el instrumento que me genera efecto contrario? Pues si la subsidiaria es una inversión, un activo, pues necesito un pasivo también expuesto a la misma moneda. Entonces, si mi subsidiaria supongamos que está, bueno, no sé, en Perú, entonces, bueno, la subsidiaria tiene una pues, moneda funcional, el sol peruano, entonces yo podría perfectamente
sacar una deuda también en soles y de esa manera tengo un activo y un pasivo, ambos en moneda extranjera. Y cuando el sol peruano aumenta, pues es verdad que mi deuda se ve mayor, pero también mi subsidiaria se valoriza, o viceversa. Si el sol peruano cae frente a la moneda local, pues pasa el efecto contrario. Mi inversión en la subsidiaria se ve más pequeña, uy, pero también mi deuda se ve más pequeña, se compensan pérdidas con ganancias. Ahora, pensando en entidades financieras, pues la idea es la misma, ¿listo? Una subsidiaria o una filial que su moneda funcional, supongamos el dólar o la moneda extranjera que sea, pues bueno, por ejemplo, pues claro, tenemos nuevamente un activo en moneda extranjera, pero necesitamos un pasivo en moneda extranjera. Pueden ser los depósitos, por ejemplo, cuentas bancarias en esa moneda extranjera o certificados de depósito, que en Colombia pues se llaman CDTs, que también están en esa moneda extranjera. Pues al final de cuentas, para el banco es un pasivo. Dinero que no es del banco, es de los ahorradores. O pues también se podría aplicar derivados pues en una posición corta, que sería pues un pasivo que me permita compensar la valorización que tenga la filial versus el efecto contrario de ese pasivo en la misma moneda. Genial. Si quieres contárnosles un poquito a los que están en esta llamadita, como estos casos de éxito que nos han resultado de algunos clientes que definitivamente no habían podido visualizar de manera clara que la contabilidad de coberturas estaba ahí. De hecho, su cobertura era casi que natural, estaba dada, pero no estaban, digamos, interiorizando esos efectos que pues sí iban a lograr también mostrar de manera más limpia la gestión operacional versus lo que son estas volatilidades del mercado que no necesariamente están aplicadas o que no se están dando justo en ese momento, sino que es más un ruido. Eh, Acá Claro. tenemos unos casitos. De acuerdo, sí, casos de éxito. Entonces, muchas veces las compañías tienen coberturas y no son conscientes. Esas coberturas naturales de pronto están ahí, pero ni sabíamos que eso se llamaba así y ni éramos conscientes de que se está generando el efecto. O de pronto, bueno, nos hemos metido en el tema de los derivados, pero los presentamos contablemente como si fueran apuestas, literal. Si uno no aplica contabilidad de coberturas, lo que está diciendo contablemente es que esos derivados son apuestas. Supuestamente los contraté para apostar, a ver si de pronto me gana una platica extra, cosa que no es la esencia real de la gestión. Entonces, bueno, primer caso, una compañía colombiana que realiza importación de equipos industriales, los alquila en Colombia y bueno, tenía implementada tanto forwards como swaps para su deuda. Pues gracias a la asesoría que le brindamos en contabilidad coberturas, se logró que todo ese ruido que estaba generando la tasa de cambio, pues el año pasado sabemos que se movió con fuerza las tasas de cambio, bueno, la compañía esperaba que todo eso, esas pérdidas que se le generaron, fueran a resultados con, claro, teniendo que dar explicaciones en junta directiva por qué nos fue tan mal. Bueno, gracias a la asesoría que le brindamos a la compañía, se le aplicó contabilidad coberturas y por un monto de un poco más de 1.000 millones de pesos, esas pérdidas que iban a caer a resultados, a diferencia en cambio, se llevaron contra Lori, permitiendo que el estado de resultados reflejara de manera más clara la realidad de la gestión, porque sí se estaba gestionando ese riesgo, realmente no era dinero perdido, simplemente pues variaciones del valor razonable, sea de cuentas por pagar o sea de los derivados. Pues bueno, ese efecto realmente no eran pérdidas realizadas, no era dinero que se hubiera perdido. Entonces, bueno, pudimos limpiar el estado de resultados, puntualmente diferencia en cambio, para no reflejar esa pérdida que realmente no era dinero que se hubiera perdido, simplemente pues asientos contables. Y el segundo caso, una compañía que fabrica insumos para la industria alimenticia aquí en Colombia,
Bueno, la compañía no tenía derivados. La compañía tenía una cobertura natural sin ser consciente de que lo tenía. Bueno, ahorita lo mencionaba, la compañía por un lado exporta parte de su producción, ok, ingresos en dólares y tenía una deuda también en dólares. Derivados, no. Simplemente los dólares entraban vía venta de productos exportados y salían a través de la deuda. Entonces, en ese caso, tenemos una cobertura, tanto entrada como salida de moneda extranjera, sin utilizar derivados. Entonces, la compañía asumía que no, nada de esto se podrá aplicar porque esto es un tema de derivados. No, no, también Ujú. aplica para coberturas naturales. Entonces, bueno, al aplicar contabilidad de coberturas, pudimos, en cuanto a diferencia en cambio, evitar el reconocimiento de una pérdida de casi 12.000 millones de pesos, cantidad importante de dinero, y en cuanto a gastos por intereses, porque bueno, aparte de lo que estoy mencionando, también había una, pues bueno, la deuda que estoy mencionando, eh, como son pagos de interés en moneda extranjera, pues si la moneda extranjera se mueve en mi contra, la tasa de cambio, pues se veía como que los gastos por intereses eran pues un golpe mayor. Entonces, bueno, también pudimos lograr que se generara esa mejor representación del gasto por intereses que estaba teniendo la compañía sin tener que mostrar pues una situación peor a la realidad de la gestión del riesgo. Entonces, bueno, como pueden observar, dependiendo del tamaño de la compañía, evidentemente será la magnitud del impacto, pero lo que sí es real es que si uno está gestionando el riesgo, sea con coberturas naturales o sea con derivados, pues uno, si sabe que estamos protegidos, pues contablemente también deberíamos estar contando la misma historia. Si no estoy expuesto a esas potenciales pérdidas, entonces ¿por qué las llevo a diferencia en cambio? ¿O por qué las llevo Ujú. a mayores intereses? ¿Cierto? Y en ese caso, Diego, ¿crees que la contabilidad de coberturas puede ser esa mano aliada de la planeación tributaria de las compañías? Claro, claro. En general, si uno puede ver con mayor claridad el futuro, pues eso facilita muchísimo la planeación, sea planeación financiera en términos generales o concretamente planeación tributaria. Claro, si de antemano tenemos ciertas coberturas y yo ya tengo claro, oiga, vamos a comprar a este precio, no a cualquier precio de mercado, al que se pactó, sean importaciones, sean exportaciones, sean deudas, bueno, sea la exposición que sea, si uno de antemano ya tiene mayor claridad sobre el futuro, pues es mucho más fácil hacer una planeación financiera, sea porque tengamos a los expertos en la propia compañía o con un tercero, pues cualquier diseño de planes es más fácil cuando el futuro es más claro. Y de esa manera, pues sin lugar a dudas, es un insumo que facilita mucho planear todo el tema de impositivo. Ok. Si quieres, como para ir cerrando, hablemos también de esos retos a los que también uno se ve expuesto cuando empieza en este mundo de contabilidad de coberturas. Recapitulemos un poquito beneficios y al final te hago un par de preguntitas que nos han llegado que son bastante interesantes. Excelente. Si quieres ahí avancemos la diapositiva. Listo. Entonces, bueno, la primera vez que se comienza con estos temas puede parecer que, uff, hay que hacer mucha cosa, ¿no? Muchos requisitos. Bueno, al comienzo puede parecer mucho, pero bueno, una vez montada la política, una vez diseñado el formato de designación, pues ya quedó. Solamente hay que hacerlo una vez. Entonces, bueno, pues sí, hay que hacer documentación de políticas, definir cómo se va a evaluar la eficacia, es decir, cómo se va a evaluar que estamos realmente reduciendo el riesgo, no aumentando. Bueno, eso hay que ponerlo por escrito. Ahora bien, también es muy cierto que muchas veces el área que diseña las coberturas, la tesorería, y el área contable es como si no se hablaran. Lo hemos visto en muchas compañías. Un área tiene claridad total sobre cómo funcionan los derivados y la gestión del riesgo que se está realizando, pero el área contable no lo ve tan claro, o viceversa, ¿no? El área contable conoce muy bien la NIF, pero el funcionamiento de los derivados, oigan, no lo entiendo del todo.
claro, es como si hablaran diferente idioma. Y también en los aplicativos, en el software que utilice cada área. Entonces, parte de la asesoría que realizamos de nuestra parte, pues es lograr llenar ese vacío entre el conocimiento y experiencia de un área y pues la otra, para que ambas se hablen y ambas se entiendan. Y de esa manera, lo que se diseñó pensando en el flujo de caja y en la gestión de la incertidumbre, contablemente se reconozca tal cual como se ha diseñado y que no haya ningún tipo de vacío entre lo que se diseña y lo que se presenta contablemente. Evidentemente, pues sí se requiere el desarrollo de ciertas pues capacidades, ¿no? De capacitaciones en temas técnicos. Bueno, lo que hemos venido hablando, pues sí es importante que los funcionarios de las diferentes áreas relacionadas, pues tengan los conocimientos de cómo funcionan los diferentes aspectos que estamos mencionando. Ok, y entonces en definitiva, si quieres contarnos un poquito como esos beneficios finales que vemos en términos de contabilidad de cobertura, si quieres, Ale, me ayudas con la siguiente diapositiva, siguientes dos, eh, en donde pues sí, tiene unos retos, pero definitivamente tiene sus beneficios y es posible palparlos por lo que hemos visto. Exactamente. Entonces, bueno, una vez uno ha hecho ese primer paso, de documentar, de definir políticas, de definir metodologías, listo, ya hicimos lo difícil. Ahora, pues claro, podemos de ahí para adelante aprovechar los beneficios que nos provee este tratamiento. Entonces, claro, vamos a poder tener en la contabilidad menor volatilidad, lo que hablábamos. Precisamente eso es lo que busca la norma, que toda esa fluctuación de precios pues que no impacte el estado de resultados, por ejemplo, sino que vaya a patrimonio en el ORI. Eso evidentemente mantiene el estado de resultados más limpio sin ese ruido permanente de los precios de mercado. Segundo, temas de transparencia, claro, porque al final de cuentas, sea la junta directiva, sea la propia gerencia, la alta gerencia, sea pues cualquier otro grupo de interés, quiere comprender esta compañía cómo se está gestionando. Y es que la esencia de los estados financieros es lograr reflejar de la manera más fiel la realidad financiera y las coberturas hacen parte de la realidad financiera. ¿No sería adecuado presentar las coberturas como si fueran apuestas cuando realmente es para reducir el riesgo? Entonces, poder aplicar el tratamiento nos permite ser más claros con la realidad del negocio, pues en cuanto a las coberturas. Evidentemente, cuando podemos mostrar en balance con claridad la gestión, pues la compañía con más razón se mete en esa idea de, oiga, esto nos está golpeando y vemos que lo podemos proteger. ¿Existen alternativas del diseño de las coberturas? Bueno, es común que se genere un incentivo a seguir gestionando diferentes exposiciones, no solo las actuales, sino otras que no se venían gestionando. Ahora, si pensamos, aquí hay dos elementos. La planeación, listo, lo hablábamos ahorita, nos permite con mayor facilidad imaginarnos cuánto van a ser los ingresos, los costos, los gastos. Listo, para planeación fundamental y también para los equipos de auditoría, sea auditoría interna o auditoría externa o revisoría fiscal. Cuando hay mayor claridad en la información que se presenta en los estados financieros, eso facilita el entendimiento y que no surjan un montón de cuestionamientos que de antemano, pues muchas veces surgen es porque no es claro lo que se ha presentado en la contabilidad. Pues entre más claro sea la contabilidad, más fácil comprender pues la realidad del negocio también para el auditor. Y evidentemente, pues también temas de comunicación al inversionista, pues si es una compañía, por ejemplo, listada en bolsa o que tiene inversionistas minoritarios que igual quieren comprender qué es lo que está pasando, o el mismo accionista mayoritario, pues entre más fácil le podamos explicar la gestión del riesgo, pues mejor. Y esa es la esencia de contabilidad de coberturas, dejar los temas claros, dando pues cumplimiento a temas normativos. Bueno, creo que agradecerles a todos por estos últimos minutitos. Quiero aprovechar para hacerte unas preguntas que nos han llegado. Una que me parece muy importante y es si esto aplica también para pymes o si hay una diferencia como tal con las compañías que estamos bajo planes.
Si quieres ya te hago la otra. Perfecto. Entonces, bueno, el tema de contabilidad de coberturas está por igual, sea en NIF plenas o NIF para pymes. Pues es verdad que hay pequeñas diferencias, sí, más en temas de las revelaciones que como tal en la gestión. Entonces, independientemente del tamaño de la compañía o si la aplica NIF plenas o NIF para pymes, la gestión del riesgo igual se puede realizar y se puede contablemente aplicar el tratamiento. Y pues incluso para pymes es un poquito más sencillo porque sabemos que los requisitos, especialmente en temas de revelación, en este caso, son menos exigentes. Pero claro, podemos de todos modos aplicar el tratamiento sin ningún problema. Ok. Por aquí nos hacen otra pregunta y es si solamente, perdóname un segundo, la chequeo acá. Em, por ejemplo, en El Salvador, si una empresa hace operaciones con Bitcoin, las ganancias o pérdidas que pueda obtener por esas fluctuaciones, ¿se aplica este tema de IFRS de contabilidad de coberturas? ¿Podría ser aplicable en ese caso? Bueno, excelente. Entonces, pues siempre tiene que haber el matrimonio, el que genera el riesgo y el que lo cubre. Entonces, si tengo simplemente una inversión en Bitcoin, o bueno, una inversión no, si tengo esa exposición en Bitcoin más bien, pues necesitaría algo que me lo compense. Entonces, bueno, si simultáneamente tengo esa exposición a Bitcoin, claro, y tengo un instrumento financiero, sea un derivado o una cobertura natural, claro que sí se podría aplicar, no habría problema. Súper. Bueno, creo que nos has dado muy buenas luces sobre cómo llevar esto no solamente en términos pues financieros de resultados, que es lo que seguramente muchos vemos, también está todo el mundo de la magia también tributaria en donde uno logra identificar que hay ciertas partidas pues que en el ORI no tributan y esto va a generar ciertos beneficios. Hay una reducción también del peso por diferencia en cambio en PIG que a muchos nos impacta y que a veces termina siendo cuando hemos visto y uno hace como un análisis vertical, temas de diferencia en cambio en los países pesan bastante y esto puede también ayudar a, digamos, tener una mejor visual sobre qué realmente es operacional, qué no y qué realmente, digamos, está impactándonos en términos de caja. Algunas consideraciones finales que nos puedas dar para invitarnos también a que esto lo veamos un poquito más cercano y no como tan lejano, tan ajeno a nuestra realidad. Claro que sí. Bueno, algo que acabo de caer en cuenta con lo que mencionaste. Cuando uno no aplica contabilidad de coberturas, por definición está afirmando algo que no es verdad, que los derivados o las coberturas naturales son contratados o fueron estructurados para apostar. Esto no es cierto, pero se estaría reflejando así. Claro, por eso es que la pérdida o la ganancia caen los otros ingresos, otros gastos por fuera de la EBITDA. Pero claro, si yo, por ejemplo, estoy cubriendo el ingreso, ese derivado que contraté o esa cobertura natural que diseñé, pues claro que es un tema operativo. Yo no contraté ese forward porque me parezca divertido, sino porque estoy cubriendo esa exposición en el ingreso. Entonces, el efecto contable cae dentro del EBITDA. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando a la alta gerencia su bonificación depende del cumplimiento de metas. Entonces, imagínense, yo como cabeza de la compañía logré estructurar una cobertura para asegurar el ingreso. Y contablemente resulta que no me lo colocan dentro de EBITDA, me lo colocan por afuera, como si eso no se hubiera gestionado. No, no, todo lo contrario. Necesito que contablemente me lo muestren cómo se diseñó. Es que estamos protegiendo el EBITDA, sea en el ingreso, en el costo o en la variable que sea. Así que eso también es un aspecto, sea por bonificaciones de la alta gerencia, sea por cumplimiento de covenants con los bancos, sea pues presentación a junta directiva, pues si es un tema operativo, pues que se vea en el componente operativo, en el EBITDA, o si es un tema de gestión del costo de la deuda, pues que se vea en los intereses, no por fuera como si no tuviera nada que ver. Eso, pues, como podemos ver, muchas veces facilita que de tercero, sea banco, sea inversionista, sea persona que va a evaluar si se hizo o no una buena gestión,
pues nos permite evitar explicaciones innecesarias, más bien que la información sea clarísima. Genial, bueno, pues muchísimas gracias, Diego, como siempre, por todas tus explicaciones y ejemplos de la vida real, de lo que hemos visto y lo que cada vez encontramos está más latente. Muchísimas gracias a todos por este espacio, por regalarnos también 10 minuticos más de su tiempo. Creo que se nos iba quedando corto el tiempo, definitivamente siempre hay más y más para hablar. Nos han llegado más preguntas, esperamos podérselas responder, digamos, a las personas que nos han escrito. Y muchísimas gracias de nuevo. Esperamos seguir abriendo estos espacios que nos hagan ver que las normas y este mundo de estándares son bastante alineados a, si uno lo sabe usar, nos puede ayudar bastante a gestionar todos nuestros negocios. Un abrazo para todos y nada, muchísimas gracias. Chao, Diego, cuídate. Chao, chao. Buen día, hasta luego. Chao.